listo para ganar un Amén, poquito. amén. Venga, hermano. Esto acá es un matriarcado, hermano, increíble. Amados, mucha bendición a mi hermano Daniel, a mi hermano Jesús Sotolongo, mi hermano Alejandro, un fuerte abrazo. Mi hermano Eduardo Sandoval, Alexander, Edil, un fuerte abrazo. Veo a Roger, Alex, Daniel, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por el placer y la invitación, hermanos, que me hacen, porque para mí es un gusto y es un placer, hermanos, poder dar la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, sé que el tiempo es corto, ojalá alcance, hermanos, a dar el tema. Lo quería hacer un poco participativo, pero por el corto tiempo creo que no me va a dar, hermano. Entonces, quiero que pensemos en esto, hermanos. Hay algo en lo cual nosotros debemos enfocarnos bastante y es en el Evangelio. Entonces, cuando nosotros observamos, hermanos, en la historia, observamos que hasta los 9 primeros siglos de la historia, hermanos, desde el primer siglo hasta el 9º siglo, solamente se predicaba el Evangelio, hermanos. Solo se predicaba la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y si observamos, hermanos, es algo que nosotros hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo ese método de enseñanza porque entramos muchas veces. Yo siento que hay temas que son bastante interesantes, ¿cierto? Y toda la Biblia es bastante importante, pero hemos perdido mucho el interés, hermanos, acerca del Evangelio, hermanos. Entonces, cuando nosotros entramos a examinar y a mirar, mis amados hermanos, la carta de Filipenses es una carta, hermanos, que me encanta. Toda la Biblia es encantadora, hermano. Toda la Biblia es fascinante. Es un libro, te enriquece tanto espiritual, mental, emocional, psicológicamente, mi hermano. Y cada uno tendrá un libro en el cual se identifique más, mi hermano. Hermanos, para mí este libro es bastante especial, bastante particular. ¿Por qué? Porque es un libro bastante cristocéntrico, hermanos. Todo el eje central de este libro de Filipenses gira en torno a Cristo, hermanos. Y cuando nosotros entramos a analizar esta parte, por ejemplo, cuando Pablo, hermanos, habla a los Gálatas, pueden participar también, hermanos, pueden hacer participaciones. La idea es no alargarnos para que nos dé el tiempo. Ok, Cuando con su permiso, Moni, usted, Moni, ¿quién es Moni? No sé si una de las nuevas, de las hermanas de México. Es una hermana, ¿no? Es una hermana. Moni, hermana Moni o señor Moni, ¿aló? Hola, muy buenas noches. Moni de Medellín, de la Iglesia de Cristo Medellín. Ok, ahorita bienvenida, la van a pasar para el grupo de las damas. Bienvenida, Moni, Dios la bendiga. Muchísimas gracias. bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. Está entrando la hermanita, nuestra hermana querida Eros. Ok, siga la clase, brother. Erudita, sí. Listo, mis amados hermanos. Hermanos, cuando nosotros empezamos a observar la carta a los filipenses, hay algo bien particular en Pablo, hermanos, porque Pablo, para expresarse a cada uno de las regiones, a cada uno de los hermanos, él tiene una forma bastante particular de hacerlo, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo se expresa a los Gálatas, ¿qué les dice Pablo a los Gálatas? Ok, ahí lo tienen, la punta de la lengua mi hermano Alejandro. ¿Qué les dice Pablo? Oh, Gálatas insensatos. Listo. Cuando vemos, mis hermanos, y vemos, hay varias expresiones de Pablo cuando se dirige a estos hermanos. Y cuando nosotros vamos y miramos cómo Pablo se expresa a la iglesia de Tesalónica, Pablo, hermanos, vemos que él rescata
que es una iglesia modelo, ¿cierto? Son un ejemplo, muchas cosas para aprender. Pablo está muy agradecido con ellos, mi hermano. Y cuando nosotros observamos, cuando Pablo se dirige a los corintios, hermanos, Pablo lo hace con mucho amor, porque Pablo amaba a la iglesia inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, pero vemos que hay un ambiente bastante fuerte, ¿cierto? En la iglesia de Corinto. Hay un ambiente de corrupción, de pecado desenfrenado, hermanos. El tema, uno de los temas, de los temas fuertes de la iglesia de Corinto, mis amados hermanos, era la rivalidad, el incesto, demandas entre los mismos hermanos, abusos de dones espirituales y desorden en los servicios de adoración en la cena del Señor, ¿cierto? Entonces empezamos a ver una cantidad de desórdenes en esta iglesia y Pablo entra a corregir. Pero cuando nosotros observamos, hermanos, lo que Pablo entra a hacer en esta iglesia, hermanos, la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipo, hermanos, esta carta es una carta de amor. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Quiénes de ustedes son predicadores en iglesias? Pueden decir yo. Bueno, pues el hermano de él ha predicado, el hermano, pues la mayoría, si no toda la mayoría. La mayoría. Listo. Y yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿ustedes aman la iglesia? Amén. Amén, mi hermano. Y los Amén. Listo. ¿Por qué les hago esta pregunta, mis amados hermanos? Porque Pablo, cuando nosotros observamos la carta a Filipo, la carta a los filipenses, mi hermano, Pablo amaba a esta iglesia, hermanos. Pablo los amaba con un entrañable amor. Y es una iglesia, hermanos, que Pablo dice que es la iglesia de ¿qué? De su corazón, hermanos. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque muchas veces nosotros como predicadores, como evangelistas, mi hermano, así estemos a cargo de una congregación, yo no sé hasta qué punto nosotros podamos decir que amamos la iglesia, hermano, que amamos a los hermanos, porque después de mucho tiempo y de muchas dificultades, entonces ese amor empieza a menguar, hermanos, y entonces empieza a ver es una carga y se va perdiendo el amor hacia la obra, hacia Dios y hacia los hermanos. Independiente de que usted permanezca 10, 20, 30, 40 años en la misma iglesia, hermanos, se va perdiendo ese amor. Pero cuando nosotros observamos, mis amados hermanos, lo que hace Pablo en Corintios, como Pablo, perdón, en la iglesia de Filipo, como Pablo se expresa a sus hermanos, es encantador. A mí me fascina, hermanos, porque observen en el capítulo 1, mis amados hermanos, 7 y 8. Alguien que lo lea, versículos 7 y 8, capítulo 1. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué lindo. Mi hermano, ¿qué le llama la atención, mi hermano, a usted, Alejandro, de ahí? Un amor interno, un amor entrañable, un amor de corazón, un amor de carne y hueso. Es grande. Hermano, es algo increíble. O sea, como les digo, muchas veces, hermanos, dirigimos congregaciones, hermanos, se nos vuelven una carga. Pero vemos el apóstol Pablo, hermano, cómo él les dice, como me es justo sentir, él les dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, dice, por cuanto os tengo en el corazón. Era la iglesia del corazón de Pablo, hermanos, y él vuelve y reitera en el versículo 8, donde él les dice, porque Dios me es testigo, pone a Dios de testigo, hermanos, y dice, ¿cómo los amo a todos?
Entonces, por eso les hacía la pregunta, ¿cuánto ustedes aman la iglesia, mis amados hermanos? ¿Han perdido ustedes el amor? ¿Han perdido ustedes verdaderamente esa satisfacción, ese gozo de estar, de ver a los hermanos, de saludarlos, de abrazarlos, de decir, hermanos, qué rico verlos, hermano, de usted sentir esa satisfacción, hermanos, a la hora de usted predicar y de verlos, hermanos? O usted llega y usted dice, no, Dios, dame fuerzas y paciencia con estos hermanos, porque suele suceder precisamente. Pablo, hermanos, como les expresaba ahorita, él en la iglesia de Corinto, él expresa también su amor, pero no lo hace de esta manera como lo hace con la iglesia de los filipenses. Mis amados hermanos, hay algo que nos debe de llamar bastante la atención, y es que esta carta, en el capítulo 4, versículo 1, hermanos, dice, así que, hermanos míos, y dice, amados y deseados, me encanta esto, hermanos, a mí me encanta esta carta, hermanos, y deseados, gozo, vea lo que dice, y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y vuelve y reitera, y él les dice, ustedes son mi corona. Es increíble en la forma que este hombre se expresa de esta iglesia, hermanos. Entonces me llama mucho la atención. Y cuando observamos esto, recuerdan que yo al principio les decía que hemos perdido un poco el enfoque acerca del evangelio, hermanos, porque nos dedicamos a hablar de otro tipo de temas. Obviamente son importantes, no estoy diciendo que no son importantes, pero el eje y el enfoque principal, hermanos, lo vamos a ver acá. Porque Pablo se los va a decir, con el amor que les tiene, Pablo les va a expresar cuánto los ama y por qué. Porque Pablo tenía una obsesión. Pablo estaba totalmente obsesionado, hermanos, con algo. Mi hermano Daniel, quiero que me pongan mucha atención. Mi hermano Daniel, mi hermano Alejandro, mi hermano Jesús y mi hermano Edil. Escuchen los versículos que les voy a decir para que los lean rápidamente. Listo. Mi hermano Daniel Ayón lee capítulo 1, versículos 5 al 7. Mi hermano Jesús Sotolongo lee versículos 12, 17 y 27. Mi hermano Alejandro lee capítulo 2, versículo 22. Mi hermano Edith lee capítulo 3, versículo 3. Y mi hermano Eduardo Sandoval me lee capítulo 4, versículo 5. Y empezamos con nuestro hermano Daniel Ayón. Dame otra vez la referencia, perdón. ¿Cómo, mi hermano? La referencia otra vez de la mía. Sí, capítulo 1, versículo 5 al 7, mi hermano. Dice así: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que en el comienzo en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Acá hay una frase que se va a repetir mucho, hermanos, y quiero que la tengan muy en cuenta porque esta va a ser la obsesión de Pablo, mis amados hermanos. Jesús Otolongo, mi hermano, por favor. Ok, dígame cuál es lo que iba a leer yo, por favor. Capítulo 1, versículos 17 y 27. 17 y 27. Ok, ahorita mismo para allá. Azor. 17. Filipense, ¿no? Sí, mi hermano. Filipense 1. Uno. 17. 17 y 27. 17. Ok.
En el 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. 27. El 12. Ah, el 2. 12, 17 y 27, mi hermano. 2 y 27. Sí, 12, 17 y 27. Ahora viene 12, 17 y 27. Sí, mi amado. Ok, sorry. 12. Ok, 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado bien para el progreso del evangelio. 17. Okay. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. 27. Solamente que os computéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Está bonito el versículo. Filipenses capítulo 2, verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Gracias, mi hermano. El otro hermano. Edil. Así el hermano Edil. Excelente. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mi hermano, es el 4:3. Qué pena. Oh. Capítulo 4, versículo 3. Ok. 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén, mi amado hermano. Y mi hermano Eduardo Sandoval, capítulo 4, versículo 15. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor. El Señor está cerca. Capítulo 4, capítulo 4, versículo 15. Sí, capítulo 4, versículo 15, ¿va? Sí, de Filipenses, sí. Y sabéis Permíteme, hermano. Sí, no, tranquilo, mi hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 15, hermano. Sí, mi hermano, sí. Y sabéis también vosotros, os filipenses, que el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Gracias, mis amados hermanos. Hermanos, ¿por qué hago esta dinámica? Muchas veces, cuando estamos en estudios o cuando estamos escuchando la palabra de Dios, muchas veces nos distraemos, ¿cierto? Poco utilizamos la palabra de Dios. Poco utilizamos verdaderamente nosotros qué es el evangelio lamentablemente, hermanos, por estar tan distraídos en las preocupaciones del mundo, por estar tan distraídos en lo que el mundo nos quiere consumir día a día. Entonces, cuando se hacen este tipo de ejercicios, hay una escalera
rotera, hermanos, y cuando tenemos toda nuestra mente y toda nuestra concentración, hermanos, en la palabra de Dios, ustedes no se alcanzan a imaginar la luz, hermanos, que Dios nos quiere mostrar a través de esto. Yo les pregunto, ¿cuál es la obsesión de Pablo en todos estos versículos? Porque no nos hemos salido de Filipenses, cogimos solamente Filipenses. ¿Qué les dice Filipenses? Pablo está obsesionado con algo. ¿Cuál es la obsesión de Pablo, mis amados hermanos? Con los versículos que leímos, que todos están en consonancia. ¿Cuál es la obsesión de Pablo? ¿Qué observan ustedes ahí, hermanos? Pablo está obsesionado con algo. ¿Cuál es la obsesión de Pablo? Esto no es para corchar los hermanos, esto tranquilos, participen. Lo que se les venga a la cabeza de todo lo que leímos, tranquilos, hermanos. Lo que yo leí es que en el capítulo 2, 22 está refiriendo a Timoteo, que porque ya sabéis los méritos de él, que fue hijo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Entonces, Exacto. un compañerismo, algo hermoso de evangelizar, de trabajar en el evangelio. Exacto, pero hay algo más. Pablo está obsesionado con algo. En todos los versículos. ¿En qué? En la predicación. ¿De qué? Del evangelio. Del evangelio, mi hermano. Él está obsesionado con el evangelio. Gracias, mi hermano. Si ustedes observan, hermanos, y analizan cada versículo de los que acabamos de leer, la obsesión que tenía Pablo era que los hermanos fueran y predicaron el evangelio, hermano. Pablo estaba preocupado por el progreso del evangelio. De hecho, en el capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso. A Pablo, hermanos, lo que le preocupaba y la obsesión que tenía Pablo era el progreso, hermanos, del evangelio, hermanos. A Pablo, hermanos, le preocupaba más el evangelio que su propia vida. A Pablo le preocupaba más el evangelio porque recuerden que Pablo estaba encarcelado. Cuando Pablo escribe esto, hermano, y por eso es una de las cartas que me gusta mucho, porque a pesar de que Pablo estaba encarcelado, nosotros vemos el gozo y el amor de Pablo. ¿Quién en una cárcel, en una situación totalmente precaria, hermanos, va a estar gozoso, con amor? No, usted está estresado, preocupado, usted tiene un montón de cosas, mirar cómo se defiende, pero usted no está preocupado por los hermanos. Pablo estaba preocupado por los hermanos. Pablo estaba preocupado porque se predicara el evangelio. Pablo les expresa cuánto los ama, independiente, hermanos, de la dificultad que Pablo estaba atravesando, hermanos. ¿Cuáles son las circunstancias verdaderamente que Pablo está atravesando? Se los voy a leer rápidamente, hermanos. Pablo estaba preso. En el capítulo 1, versículo 7, hermanos, vemos: como me es justo sentir esto de todos vosotros cuanto os tengo en el corazón. ¿Y en qué? Y dice, en mis prisiones. Entonces, alguien, porque di este tema en estos días, hermanos, en una congregación, y un hermano me decía, no, pero es que eran prisiones emocionales. Y yo, ¿qué? ¿Cómo me va a decir usted, hermano, que son prisiones? No, Pablo estaba encarcelado, hermano. O sea, era un encarcelamiento físico, hermano. Físico, sí. Entonces, vemos cómo Pablo reitera lo que él está pasando. Entonces dice, capítulo 1, versículo 7, entonces dice, en mis prisiones. Versículo 13. Pablo sigue confirmando, hermanos, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. ¿En dónde estaba? En el pretorio, con la guardia pretoriana, hermanos, una de las guardias más crudas y más crueles de la época. En el versículo 14, Pablo sigue afirmando, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. ¿Con qué?
con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Y sigue diciendo en el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a qué, a mis prisiones. Pablo reitera todo lo que él está viviendo, hermanos. Entonces sigue diciendo en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Pablo aún guardaba la esperanza, hermanos, de que él fuera liberado. Pablo se encontraba privado de la libertad. Lo único que le importaba a Pablo era el progreso, hermanos, del evangelio, independiente de esta situación que Pablo estaba viviendo. Pablo está preso, hermanos, en la guardia pretoriana, ¿cierto? Eran los soldados más rudos y más crueles, hermanos, de la época. Y esto lo observamos en el capítulo 1, versículo 3, hermanos. También observamos en el capítulo 4, versículo 22, hermanos, para que haya más confirmación dónde estaba Pablo. Dicen, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. ¿En dónde estaba preso Pablo? En Roma, en la cárcel pretoriana, hermanos. En la cárcel pretoriana. Hermanos, la casa del César, esta era la ciudad de Roma. Y para este tiempo, hermanos, Nerón empieza a conquistar, hermanos. Hermanos, algo muy importante. Yo sé que el tiempo se está acabando, pero quiero enfocar esto, hermanos. Algo muy importante. Hermanos, Pablo estaba preso. Pablo estaba preso. Pero quiero que observen esto, hermanos. Para Pablo no fue ningún impedimento, y Pablo en todo lo que veía oportunidades. Hermanos, se dicen algunos teólogos, hermanos, que han profundizado acerca de este tema, dicen que la guardia pretoriana cambiaba cada 4 horas de guardia. Pablo estuvo preso 2 años. Pablo estuvo preso 2 años. Y cada 4 horas había un guardia diferente, porque ellos manejaban legiones de hombres. Hermanos, ¿ustedes qué creen que hizo Pablo ahí? Predicar el evangelio. Entonces ellos creían que tenían preso a Pablo. Ellos creían que Pablo estaba preso, pero mentiras. Pablo los tenía presos a ellos. ¿Con qué? Con el evangelio, hermanos. Pablo los tenía prisionados a ellos. Hermanos, se dice que aproximadamente 2.800 personas pudo haber evangelizado Pablo durante todo ese tiempo, hermanos. 2.800 oportunidades, 2.800 soldados tuvo Pablo de oportunidad, y yo sé que la aprovechó, hermanos, porque cuando observamos en el capítulo 4, versículo 22, dice que hasta la casa del César se convirtió, hermanos, que hasta la casa del César fueron convertidos, porque dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Hermanos, ¿cómo estás aprovechando tus oportunidades? ¿Estás pensando en ir, viajar y hacer misiones? ¿O cuáles son verdaderamente tus oportunidades que Dios te muestra a diario? Hermano, tu familia, tu propia familia, tus hijos, tu esposa, tus tíos, tus primos, tu abuela, tu papá, tu mamá. Ese es el mundo que Dios te dio. Esas son las oportunidades que Dios te dio para que prediques el evangelio. Para que prediques el evangelio, mi amado hermano. Hermanos, para terminar, esta carta, hermanos, tiene 4 llamados muy importantes en 4 versículos, mis amados hermanos. Y el primer llamado que nosotros vemos es en el capítulo 1, versículo 21, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el primer llamado que nosotros vemos. Entonces, ¿qué me enseña esto? Viviendo para Cristo. Cristo es nuestra vida, hermano. El segundo llamado que nos hace, mis amados hermanos, esta carta es, en el capítulo 2, versículo 5 nos dice, capítulo 2, versículo 5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué observamos nosotros ahí, hermanos?
Cristo es nuestro ejemplo y el modelo del siervo de Dios debe de ser Cristo, hermano. Cristo nunca pensó en sus necesidades. El mejor ejemplo que tenemos nosotros de filantropía, hermanos, es el de Cristo. Entonces es el segundo llamado. Ejemplo, Cristo. El tercer llamado, hermanos, que tenemos es capítulo 3, versículo 8, hermanos. Capítulo 3, versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, ¿cuál es la motivación del siervo de Dios? Pablo dice que lo único que quiere es ganar a Cristo. ¿Qué es lo que tú quieres ganar? ¿Dinero, fama, popularidad? ¿Qué es lo que tú quieres ganar? El único propósito que Pablo tenía acá era ganar a Cristo, hermanos. Y el último llamado que nos hace esta carta, hermanos, es capítulo 4, versículo 13, hermanos, donde nos dice, capítulo 4, versículo 13, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza, mis amados hermanos, del siervo de Dios, ¿quién es? Cristo. Debe ser nuestra única fortaleza. 4 llamados que Pablo nos hace, mis amados hermanos. Viviendo para Cristo. Nuestro modelo debe ser Cristo. Nuestra única motivación, ganar a Cristo, hermanos. Y nuestra única fortaleza que tenemos es Cristo, hermanos. El eje central de todo el libro de Filipenses, hermanos. El eje central de todo el libro de Filipenses. Capítulo 1, versículo 21, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Fui un poquito rápido, me disculpan, hermanos, pero el tiempo apremiaba.